noches. El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 28 de enero de 2015, adoptó, entre otros, el acuerdo que literalmente es como sigue. Nombramiento y distinciones especiales con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Primero, reconocer a las siguientes personas en representación del gremio de algunos oficios que se están perdiendo con el paso de los años. Don Manuel Molleja Palomino, don Juan Salguero Castro y doña Asunción Melgar Árbol. Sometido el asunto a votación por unanimidad de los concejales de los distintos grupos políticos que forman el Pleno, se aprueba realizar el reconocimiento público de las personas propuestas. Don Manuel Molleja Palomino, barbero, nació en Villa del Río el 23 de noviembre de 1940, en la calle Miguel de Cervantes. Allí vivirá con sus padres y 8 hermanos, ocupando el segundo lugar en esta prole. Su padre, Juan Molleja Elena, era barbero en la localidad, ejerciendo su actividad en la calle Víctimas del Marxismo, ahora Guadalquivir, lugar en el que él ejercerá su profesión más tarde. Cuando su padre estaba aún en activo, cuenta como anécdota que había 11 barberos en la localidad. Su madre, María Palomino, se dedicaba al cuidado de su extensa familia, además de recoger algodón junto a sus hijos mayores, ayudando así a la economía familiar. Estuvo en el Colegio de las Monjas hasta que su padre lo colocó como aprendiz en la empresa Entre Canales y Tábora, que por aquellos años estaba haciendo el canal de riego en nuestra localidad. Su cometido en primer momento era mantener la humedad del cemento. Después pasó a trabajar como peón albañil en los trabajos que se estaban realizando en la barriada de Jesús. Durante un par de años también estuvo trabajando en la aceituna. A la vez que realizaba estos trabajos, cuando libraba se iba a ayudar a su padre en la barbería como aprendiz y poco a poco fue aprendiendo dicho oficio. Su padre fue su mejor maestro, nos dice. Comenzó con unas tijeras y máquinas manuales y terminó su etapa profesional con máquinas eléctricas. De su juventud recuerda con ilusión la vaca cuerda, muy disfrutada por los jóvenes de su época, la feria, las verbenas, los bailes, el cine con su novia y su suegra y los paseos interminables. Cuando se fue a la mili, se llevó su equipo de barbero y allí practicó con la mitad de la tropa de su acuartelamiento y así se libró de alguna que otra guardia. Cuando volvió de la mili comenzó a trabajar con su padre en la barbería. 2 años después lo hizo autónomo, pudiendo casarse unos años más tarde, en 1967, con Antonia de la Cova, que casi desde el primer momento contribuyó con su trabajo como contratada en el Colegio de las Monjas a la economía familiar. Tiene 2 hijos, Lucía y Juan, y 4 nietos. En un primer momento se fueron a vivir a la barriada de Jesús. Solicitó un préstamo al banco para ayuda familiar y con este dinero se compró una lavadora. Pagó un viaje a Córdoba a visitar a la familia y otro a Sevilla, que en realidad fue su viaje de novio. Más tarde, con el tiempo, volvió a la casa que le vio nacer, la compraron y rehabilitaron transformándola en 2 viviendas, viviendo actualmente así junto a su hija. Recuerda que ha sido un trabajo muy esclavo, ya que completaba su jornada laboral junto a su padre mientras sus amigos estaban jugando o paseando. Su jornada semanal duraba hasta el sábado a mediodía, aunque alguna que otra vez hacía trabajos también en domingo. Nunca ha disfrutado de vacaciones hasta su jubilación. Ahora es cuando, junto a su hija y nietos, han realizado algún viaje que otro a Cádiz, disfrutando de sus primeras vacaciones después de 40 años dedicados a su oficio de barbero. Por su dedicación y ejemplar trabajo merece todo nuestro reconocimiento, haciéndolo también extensible a todo su gremio. Él, desde estas líneas, quiere plasmar su agradecimiento a su mujer por ser un apoyo esencial en su vida, por su dedicación a la familia, por su colaboración además con su trabajo y a sus hijos por el cariño que siempre le han profesado. Y también al pueblo de Villa del Río por haberle otorgado este reconocimiento. Don Juan Salguero Castro, panadero. Por motivo de la guerra civil, su familia tuvo que dejar Villa del Río y dirigirse hacia Guarromán, como otras muchas familias de la localidad, donde permanecieron hasta el final de la misma. Allí, el 10 de septiembre de 1937, nació Juan Salguero Castro. En 1939 volvieron a Villa del Río, cambiando en varias ocasiones de vivienda en la localidad, hasta establecerse por fin en la calle Miguel de Cervantes 12, donde actualmente reside. Su núcleo familiar lo conformaban sus padres y 3 hermanos, Juan, Francisco e Isabel, de los que él era el mayor.
Su padre se dedicaba a las labores del campo por cuenta ajena y su madre a cuidar a toda la familia, que no es poca labor. Estudió en el Colegio de las Monjas, en donde hizo su primera comunión, más tarde en los grupos escolares, donde tuvo como profesores a don Bartolomé Calzadilla, don Jesús y don Juan Borrego, etc. Allí estuvo hasta que lo sacó su padre de la escuela a los 9 años y lo colocó como aprendiz de herrero en una herrería que existía en la calle Alta, frente a la casa de Coleto. Por esta época iba también por la noche a la escuela de don Manuel Alcalá, en donde completaba su educación, la lectura y sobre todo cuentas. Miguel y Silvestre Torralba, panaderos, eran familia de los herreros con los que él trabajaba y debido a unos años de sequía, a la 1 de la noche se cortaba la luz, por lo que los panaderos tenían que amasar por la tarde. Y al necesitar mano de obra, contaron con Juan Salguero, de modo que, una vez que terminaba su jornada laboral por la mañana en la herrería, la completaba por la tarde amasando en la panadería de esta familia. Tendría unos 16 años y cobraba por este trabajo una especie de pan. Más tarde, ya con experiencia como panadero, dejó la herrería y comenzó como panadero con Antonio Córdoba, panadería que se encontraba frente al Colegio de las Monjas. Tenía 17 años y cobraba un jornal de 27 pesetas y un pan. Aquí, además de panes, se comenzaba a hacer biena. Su horario laboral no estaba definido, podría trabajar de 9:30 de la noche a 9:30 o 10 de la mañana siguiente, siendo tanto panadero nocturno como repartidor diurno. Era un trabajo duro, ya que hasta que no aparece la maquinaria se amasaba el pan a mano, hacían pan de kilo, de medio y los bollos de cuarto. El pan era un elemento esencial en la alimentación de la época. Con 19 años le ofrecen un nuevo trabajo en la panadería de Carmen, situada en la calle Hierro, donde comenzó a cobrar ya 37 pesetas y un pan. Aquí permaneció hasta su jubilación. En la mili lo destinaron a intendencia y aquí tampoco dejó de hacer pan. Se casó con Carmen Bazán López y tuvo 3 hijos, Francisca, Francisco y Juan Alfredo. Cuando comenzó a mejorar la situación económica del país, las familias hacían pasteles y los llevaban al horno de la panadería. Con el tiempo se comenzará a introducir sobre los años 70 más variedad de tipos de pan y pastelería, como las tortas, magdalenas, belmontes, roscos, pestiños, etc. Reconoce que a lo largo de su vida no ha disfrutado de más de 2 o 3 días seguidos de vacaciones al año. Y comenzó a librar un día a la semana cuando se acordó realizar el pan doble para los días de fiesta, en época del alcalde Juan Ramírez Castro. Por ello, no ha disfrutado ni de feria ni de ninguna fiesta que no fuera por la tarde. En realidad, toda una vida dedicada a un oficio, casi los 365 días del año, el de panadero, que no olvidemos, ha sido la base de la alimentación de las familias de varias épocas. Por ello, el pueblo de Villa del Río reconoce su trayectoria profesional, haciéndola también extensible a otros que han trabajado con su esfuerzo en crear el tejido artesanal e industrial de nuestra localidad. Y doña Asunción Melgar Árbol nació en Villa del Río el 19 de diciembre de 1942 y siempre, salvo unos años que pasó en Madrid, de los 6 a los 12, ha vivido en nuestra localidad. Sus padres tenían un tejar en la carretera de Bujalance, en donde se hacían tejas y ladrillos, con 2 hornos para coser, y donde trabajaban una plantilla de un maestro y 8 peones. Allí tenían también su vivienda. Su padre se llamaba Miguel Mergal Umbrado, conocido como el Gallego, ya que su familia provenía de Galicia. Se casó con Ana Árbol Criado, hermana de la comadrona practicante Asunción Árbol, conocida como La Parra, por ser el apellido de su abuela Ana Parra, comadrona también como su madre Juana Criado Parra, aunque éstas de oficio y sin estudios. Después de la guerra, el tejar mantenía a la familia, no les faltaba el plato diario ni ropa. Por aquellos años recuerda asistir en Villa del Río a la escuela de los Cagones, que dirigía Estrella la del Pintor, maestra amiga en la calle de la Cárcel, frente a la farmacia de Miguel López Gaya. Más que una escuela era una guardería, en donde los niños pequeños, de ahí lo de los Cagones, eran dejados por sus madres para poder realizar los trabajos diarios de casa o del campo. Poco a poco, el negocio de su padre fue decayendo. La situación se hizo insostenible y sus padres en 1947 decidieron probar fortuna en Madrid. En un vagón de tren cargaron todo lo que pudieron. Un carro, 2 burros, algo de material de construcción de su tejar y a sus 8 hijos. Su destino era un barrio de Madrid denominado Poblado Dirigido de Orcasitas. Entre su padre y unos amigos intentaron arreglar una casa que estaba en muy malas condiciones,
Arreglaron tabiques, colocaron techo de uralita y allí comenzaron a vivir con sus 8 hijos. Su padre comenzó a trabajar haciendo portes con el carro tirado por los burros. En esta primera época de Madrid pasaron muchas penalidades. Ayudaban a su padre con el carro, pasando, recuerdan, mucho frío. Con el tiempo allí se colocaron algunos de sus hermanos y sus padres permanecieron allí hasta el final de sus días, aunque cambiaron a los pocos años de barrio viviendo en la ciudad de Los Ángeles ya con mejores condiciones. Perdón. Asunción, después de 6 años de estar allí, ya con 12 años, vuelve a Villar del Río al lado de su tía Asunción, la comadrona, que vivía en la avenida de Andalucía. Esta nueva etapa en su vida fue estupenda. Sus tíos no tenían hijos y se hicieron cargo de 2 sobrinos que eran primos, Asunción y Pablo Árbol Grande. Fueron para ellos como unos verdaderos padres y ellos se criaron como 2 hermanos, que entre juegos llegaron a enamorarse y casarse con el paso de los años. Cuando volvió Pablo de la mili, el amor fraternal tomó un nuevo rumbo. Con 18 años se pusieron novios y en 1962 don Sabino, el cura, los casó en la iglesia de Villar del Río. Sus tíos les rehabilitaron el piso de arriba de su vivienda y les compraron los muebles. Pablo siempre se ha dedicado a llevar los olivos de sus tíos. Tuvieron 3 hijos, Juan, Miguel y Pablo. Este último ha seguido con la tradición familiar. Tiene una pescadería al lado de los huertos familiares. Pero volvamos al principio. Asunción ayudaba a su tía en las labores de la casa, ya que ella estaba a menudo trabajando en la calle por aviso. Por la noche iba al colegio nocturno con doña Virtudes, que le enseñó las 4 reglas. Las clases las daban en la sede de Falange, en la calle Diego de León, antes Escuela de Niñas Soledad Areales. Con 14 o 15 años también ayudaba a partear a su tía y alguna vez también curaba alguna herida y la cosía si era necesario. Ha trabajado como enfermera sin serlo, ya que ha cuidado hasta los últimos días, desde los 12 años, a gran parte de su familia. A su tío Juan Cerezo, marido de Asunción, a Antonio Canalejo, Asunción, su tía, y a Pablo, su marido. A los 16 años, por deseo expreso, comenzó a trabajar vendiendo pescado frito en un local junto al bar de la avenida Andalucía, donde está actualmente la ferretería de Cañetero. Asunción lo compraba ya frito y lo vendía por cuartos, medios kilos o algunos gramos. Como no era demasiado rentable, su tío le propuso poner una pescadería en su misma casa. Allí estuvo 2 años y viendo que en la plaza de Abastos, recordemos que estaba situada en la plaza del Pueblo y Castillo, tendría más clientela, solicitó colocar un puesto de pescado, no habiendo sitio en el interior, por lo que se colocó en el exterior a la intemperie, delante de la puerta de la Torre de Poniente, a la derecha. Recuerda que el mostrador era de madera y que pasaba un frío terrible, que sufría de sabañones. Poco a poco fue haciéndose de una clientela muy fiel gracias a su profesionalidad y simpatía a la hora de vender. Permaneció 5 o 6 años hasta que se inauguró el nuevo mercado y la situación de los vendedores mejoró notablemente. En un primer momento el pescado en la antigua plaza lo recogían en un tren que venía todas las noches desde Algeciras y lo recogían en un carrillo y un mulo enganchado. Más tarde se lo dejaba un camión que pasaba por la carretera general junto a su casa y posteriormente tuvieron que desplazarse ellos para traer la mercancía. Su jornada laboral como pescadera comenzaba a las 5 de la mañana. Junto con Pablo, su marido, se dirigían a Jaén o Córdoba por el pescado al mercado central, todos los días menos el domingo y el lunes, y lo vendían en este mercado municipal. Su jornada en el mercado comenzaba a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente y vendía sobre todo bocarones, sardinas, jureles, calamares y almejas. Así estuvo muchos años, menos los 2 últimos que se dedicó a cuidar a su tía y después volvió al mercado hasta su jubilación. Los que la conocen cuentan la otra faceta de Asunción, la de ayudar a los demás con su pescado, fiándole hasta que lo podían pagar o regalándolo cuando veía que las criaturas no tenían para comer, o cargando en cantidad cuando lo tenían. Una vez que cubría gastos y obtenía ganancias, el resto siempre estaba a disposición del que lo necesitara. Como vemos, una mujer sobre todo emprendedora, trabajadora, incansable, que merece todo nuestro reconocimiento por su dilatada trayectoria profesional, que hacemos también extensible a todo su gremio. Muchas gracias y requiero la presencia de los 3 homenajeados aquí y del señor alcalde.
alguno de vosotros queréis decir algo, si alguno de vosotros quiere decir algo, pues aquí tienen los micrófonos. Ahí lo tienen. Le doy las gracias al pueblo porque me han ayudado a criar mis 3 hijos. He trabajado mucho, pero no me pesa. Así que muchísimas gracias a vosotros, a que me cumplís, y al ayuntamiento. Yo se lo dedico a toda mi familia y a muchos compañeros que solamente a ellos saben lo que hay que pasar, lo que se pasaba de noche cuando no había maquinaria ni había nada y todo había que hacerlo a brazos. Buenas noches. Ante todo quiero dar las gracias al excelentísimo ayuntamiento y corporaciones que hayan tenido el acuerdo de reconocer mi vida laboral y mi profesión de barbero. Este obsequio se lo brindo a mi pueblo, a mi señora, hijos y nietos. También a mis hermanos Pepe y señora, Juan y señora, Francisco y señora. ¿Puedo seguir? También va dedicado para la familia que no están en el pueblo. Bartolomé en Barcelona y familia, Margarita y familia en Barcelona, Juana en Puente Genil y familia, y Nicolás, Juana en Puente Genil y Nicolás en Madrid y familia. Son 8, Vamos a hacer el de nuevo, ahora vamos a hacer el de nuevo. También quiero dar un brindis, un especial muy bonito, para mi hermana nueva. Ese es mi título, que a los 65 años la hemos llegado a conocer. Y darle las gracias a Antonio López García Espantaleón por el recuerdo que nos lleva familiarmente a la familia Molleja Palomino, muy buen compañero y muy buen amigo. Muchas gracias.